damos inicio a esta sesión de la clase de Derecho Societario. Les quería preguntar a ustedes, por favor, ¿quién puede hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Yo, doctor, ¿puede ser? Sí, Wilka, por favor. Bueno, en la anterior clase hablábamos de que el derecho de sociedad, bien, hablábamos de que el ser humano o el hombre tiene la capacidad de crear múltiples personalidades. También es un ser humano que no puede convivir solo, que siempre va a necesitar de la sociedad. Y también tiene una capacidad amplia de creación, una capacidad inventiva. Ahora, el derecho de sociedades. Decíamos que el derecho de sociedades es un conjunto de agrupaciones de personas constituidas mediante un contrato para fines posibles, comunes y lícitos, siempre contraídos para lograr un objetivo, y este objetivo es un fin. Pero ahora bien, ¿qué son los fines? Como bien nos decía, los fines son independientes o autónomos de las sociedades, pero la sociedad siempre va a ser ese vehículo para los asociados. Bien, un fin lícito. ¿Qué es un fin lícito? Un fin lícito es aquel que guarda concordancia con el ordenamiento jurídico. Siempre va de la mano con el ordenamiento jurídico. El derecho de sociedades también decíamos que es un derecho privado, es derecho de particulares. Cándido Parrales nos decía que siempre se debe dotar, la sociedad es quien dota de herramientas o tecnología para lograr ese fin. Hablábamos también que el derecho de sociedades tenía autonomía sistémica y que la autonomía sistémica era aquella en la cual se encuentra establecido en nuestra norma. Es decir, que se encuentra establecido en la Constitución y demás normas. Y esto hacía que se garantice el derecho de sociedades y también tenga la libertad de asociarse sin autorización previa. También decíamos que el derecho de sociedades tiene como fuente el contrato. ¿Y por qué tiene como fuente el contrato? Porque el contrato es fundamental para los asociados, puesto que es la prueba fehaciente para que se lleve a cabo el derecho de sociedades. Es decir, tener una prueba en la cual basarse ellos que se están reuniendo o teniendo tal asociación, siempre y cuando el contrato esté de acuerdo a la norma, es decir, que tenga voluntad de las partes, objeto y causa lícita. Eso es lo que más me acuerdo de la clase anterior. Muy bien. A ver, excelente, Wilka. Solamente algunas puntualizaciones, ¿no? Esta caracterización del fin, el fin común, recordemos que tiene que ser un fin común posible. La característica de posible está vinculada, relacionada con el no reñir con las leyes de la naturaleza. Es decir, esa finalidad tiene que ser una finalidad posible, físicamente posible. Luego, tiene que ser una finalidad común, es decir, en la que se observe que no haya infracción de la libertad individual de los que deciden asociarse. Y finalmente tiene que ser una finalidad lícita. Usted señaló que debe guardar conformidad con el ordenamiento jurídico. Interesante. Usted lo define, utiliza una definición positiva. Yo prefiero siempre una definición negativa, que al menos no guarde contrariedad con el ordenamiento jurídico. Porque no sabemos, ojo, en derecho privado muchas cosas no están escritas. En derecho público casi todo está escrito. Es más, hay un principio ahí antiguo que señala que en derecho público se hace lo que señala la ley, lo que determina la ley. Y en derecho privado se hace lo que la ley no prohíbe. Es decir, hay espacios no regulados en los que cabe la posibilidad de interpretar la capacidad jurídica para actuar en ese marco. Los espacios no regulados, los espacios arregulados, los espacios dudosos, los espacios ambiguos. Uno de los
las empresas más importantes del momento son las empresas tecnológicas, ¿no? Son las más importantes, las que tienen una mayor repercusión. Esas empresas actúan en un ámbito de dudosa regulación, de arregulación. No sabemos en dónde está esa regulación, etcétera. Pero son sociedades. Entonces es importante, ¿no? Al menos no tienen que tener un carácter de contrariedad, no de conformidad. Al menos podremos discutirlo. Pero bueno, interesante esa aproximación. Hay una cosa también que debemos puntualizar, muy importante. Estamos en la parte de fundamentación. Aquí nos vamos a quedar algunas semanas fundamentando para luego, cuando ya estudiemos la ley, estudiemos cada uno de los tipos legales establecidos para cada sociedad, cada tipo social, ustedes sepan y puedan criticar, ¿no? Criticar, oye, esto funciona, esto no funciona. Esto requiere, según la fundamentación que hemos estudiado, requiere que se corrija, o esto requiere quitarse directamente. El legislador ecuatoriano, ustedes ya están en, esto es séptimo semestre, ¿no? Ustedes ya están acostumbrados a observar y a caracterizar que el legislador ecuatoriano es un legislador torpe, un legislador defectuoso, un legislador que legisla a conveniencia. Entonces el trabajo del operador jurídico muchas veces es solamente corregir los defectos del legislador o interpretar para que esa norma que es defectuosa tenga una correcta vigencia. Pues bien, esa tarea la haremos después. Primero vamos a fundamentar. Es la parte más importante, fundamentar para luego explicar concretamente esas normas. Entonces, me interesa esa definición que usted señaló de Paz Ares, hay que conectarla adecuadamente. Paz Ares. ¿Por qué Paz Ares, Cándido Paz Ares, sostiene que el derecho de sociedades o el derecho societario es como la tecnología que se le ofrece a la organización jurídica? ¿Por qué él llega a esta conclusión? Es interesante. Paz Ares está pensando en esta fundamentación primera que hemos realizado nosotros. Recuerden ustedes que la sociedad es consecuencia, es una situación jurídica. Primero, definíamos como una situación jurídica que es consecuencia del ejercicio de un específico derecho fundamental o constitucional, fundamental en aquellas constituciones que hacen una delimitación entre derechos, ustedes ya han visto también derecho constitucional. Hay derechos fundamentales y derechos constitucionales. En las constituciones en las que existe una jerarquía de los derechos. La Constitución ecuatoriana ha renunciado a esa tarea y señala que todos los derechos serían constitucionales con igual jerarquía. Pues bien, indiferentemente de aquello, el derecho de asociación es un derecho constitucional o fundamental, según la previa explicación que hemos realizado desde el derecho constitucional. Desde esta perspectiva, la sociedad que aparece es consecuencia del ejercicio de ese derecho de asociación. El derecho de asociación es un derecho de libertad. Libertad. Entonces nosotros afirmábamos muy escuetamente, tenemos que aprovechar los escasos minutos que tenemos en estas clases, afirmábamos que la persona, el hombre, la persona, a lo largo de la historia ha manifestado a través de sus hechos, decisiones, conductas, comportamientos, una vocación específica hacia la asociación. Ojo, no hay que perder de vista que la asociación es para lograr un interés personal. Regreso. Si ustedes observan las famosas teorías de la praxeología, ustedes también ya vieron economía política. En economía política tienen que haber estudiado la praxeología o la teoría de la acción humana, que es la teoría fundamental de la economía. Les recomiendo un libro, Menger o von Mises también, Ludwig von Mises o Karl Menger, son dos autores fabulosos, o von Hayek también. Hayek es interesantísimo. Estoy releyendo, hace poco estaba releyendo una de sus obras que me parece muy interesante. Pero bueno, todos estos autores hablan de la praxeología. ¿Qué es la praxeología? Una teoría que se fundamenta en la acción humana. Trata de evidenciar qué es la acción humana, cómo actúa el hombre, etc. Y casi todos estos autores llegan a la conclusión
Es la teoría, la escuela austríaca de la economía. Llegan a la conclusión mayoritaria, ya toda la doctrina afirma de manera idéntica, que el motor fundamental de la acción humana es la libertad individual, fundada en deseos individualistas, en el deseo de propiciar un beneficio propio, etc. Pues bien, no tenemos tiempo para desarrollar toda esta teoría. Solamente quiero mencionar aquello para que ustedes comprendan y acepten que el derecho de asociación es un derecho de libertad y está relacionado con la búsqueda de la maximización del propio interés a partir de la unión de varias voluntades. Es decir, cuando el hombre, la persona, acepta, descubre que solo no es capaz de maximizar su interés, de lograr el óptimo, por ejemplo, en el sentido de Pareto, el óptimo, el mayor rendimiento para su interés, pues decide asociarse. O sea, siempre lo hace en la búsqueda de lo que más le beneficie a él. Entonces, el ejercicio del derecho de asociación es ejercicio de libertad, libertad, para provocar maximización de los propios intereses. Esta idea es muy interesante. No estamos hablando aquí de las ideas marxistas o comunistas que procuran la asociación para generar una maximización del bien común. No, para nada. Olvídense de aquello. El derecho societario no está vinculado en absoluto con esas ideas. Es más, el derecho societario ha recibido un empuje y un desarrollo fabuloso, estrepitoso, impresionante en las últimas 3-4 décadas a raíz de la utilización del método del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es quien realmente ha dado empuje. Y es una teoría económica, no es una teoría normativa que depende de alguna filosofía social, etc. Es teoría económica. Ya lo vamos a ver. En esta clase vamos a desarrollar un poco esos presupuestos, porque estamos fundamentando. Entonces, desde esa perspectiva que les estoy explicando ahora, se puede comprender por qué Cándido Paz Ares señala que el derecho societario o el derecho de sociedades es la tecnología, las herramientas, los elementos que se le deben proveer, los elementos normativos que se le deben proveer a la estructura que surge como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación. ¿Para qué? Para que cumpla de mejor manera con su finalidad. Esa es la idea. El derecho societario es aquello. Por favor, ¿alguna pregunta, duda o comentario sobre esto? Esta es la parte más importante de todo el curso. ¿Alguna pregunta, duda, opinión? Muy bien, continúo entonces. Retomamos. El hombre tiene por tendencia a agruparse, movido por varias motivaciones. La principal motivación es maximizar sus beneficios, maximizar la adecuada realización de sus intereses y sus fines. Colóquense en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de organización, siempre es aquello. Es más, ustedes, lo pongo como ejemplo ustedes, ustedes tienen sus grupos de estudio, sus grupos de trabajo, lo que sea, pero cada quien procura obtener sus beneficios. No están excesivamente preocupados, puede ser que algunos sí, sobre todo cuando ingresan ciertas valoraciones o motivaciones que tenemos la idea de que son motivaciones por el otro, pero realmente son motivaciones personales, por ejemplo, el cariño, el afecto, el enamoramiento. Entonces le hace el deber, la chica le hace el deber al chico, o el chico le hace el deber a la chica, que no ocurre nunca, ¿no? El chico es generalmente siempre vago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La chica piensa que lo hace porque le quiere, pero no es así. La realidad es que está motivada en que el otro le procure a cambio de esa realización unas ciertas gratificaciones. Un regalito, cariño, etc. Pues bien, todos en general tenemos unas motivaciones siempre fundadas en la necesidad de satisfacciones de fines personales y particulares. Eso ya es doctrina
Es ciencia realmente, eso es ciencia que ya no tiene discusión. Pues bien, entonces la agrupación, el derecho de agrupación surge como consecuencia de la procuración de esas necesidades. Con esa actitud asociativa, el hombre tiene una disposición expansiva para poder realizar múltiples actividades. Nos saltamos muchísimo la historia y llegamos a las actividades de tipo empresarial. Emprender una industria, una empresa, un negocio, etc. La asociación está relacionada con la maximización de ese fin. En el fondo, el fin mercantil básico es la búsqueda de un lucro, ¿no? De enriquecerse o de generar expectativas de ganancia a partir del emprendimiento. Ese sería el fin básico, genérico, del que toma punto de partida el derecho de sociedades. Pues el derecho de sociedades tiene como punto de partida todo lo que se ha desarrollado en el ámbito del derecho mercantil. Precisamente por esa razón, esta materia se ve después de aquella. El derecho como noción, como elemento instrumental, trata de establecer mecanismos adecuados para que ese cauce, para convertirse en ese cauce y lograr que ese interés se lleve a la realidad. Pues bien, a lo largo de la historia, han aparecido un sinnúmero de tipos sociales. Vamos a ubicarnos en el derecho romano, por ejemplo. En el derecho romano, los romanos nos ayuda mucho a entender el derecho romano, la cultura romana, el pensamiento romano. ¿Cómo pensaban los romanos? ¿Quiénes eran los romanos? Pues los romanos eran personas muy prácticas, razonamiento práctico. Ellos iban a lo suyo. Los griegos, por su parte, siempre estaban dados a la reflexión, a la justificación, a hacer las cosas siempre por un objetivo válido, un bien, etc. Los romanos no, los romanos iban a lo suyo. Necesitamos recursos, pues vamos, invadamos un sitio, etc. Pues bien, esa forma de pensamiento que se refleja también en la estructura de su idioma, por ejemplo, el lenguaje, vamos a poner otro ejemplo, el latín. El latín es un idioma muy práctico. Si ustedes se dan cuenta, el latín es un idioma que sustantivaba absolutamente todo. Ellos no se hacían problemas. Cada vez que requerían nombrar una cuestión, no elaboraban supraconceptos o una elaboración categorial específica, sino que se dirigían a cada cosa según la sustantivación. Verbo y verbo sustantivado. Por eso el latín es una lengua muy rica, porque todo aquello que requería de expresión, explicación, ellos lo sustantivaban y le ponían el nombre, adecuaban a estas reglas propias de esa lengua antigua. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando comienza a aparecer la necesidad de asociarse, pues los romanos decidieron hacer o crear varias sociedades y en función de sus necesidades aparecieron múltiples sociedades. Por ejemplo, la famosa aliquos negotiationis, que era una sociedad de tipo particular, solamente para procurar conseguir unos fines particulares, para explotar una industria, para un fin comercial, para explotar una propiedad rústica, una finca, diríamos modernamente, una hacienda, diríamos modernamente, pero particular. Para eso existía el societas negotiationis, que era el cauce legal para que la persona separe su patrimonio individual familiar del patrimonio ligado. Esperen un segundo que tengo que añadir a unos alumnos. Esto es una cosa tremenda que hay que estar atento, ¿no? Entonces, para poder separar el patrimonio y las obligaciones patrimoniales vinculadas al patrimonio individual o familiar y al patrimonio ligado a el emprendimiento, a la empresa, ya sea un comercio, una industria, etc.
Luego teníamos también la Societas Unius Rei, que era también una sociedad particular o singular ligada exclusivamente a una cosa. Una cosa. Si tratamos de poner un ejemplo moderno, sería una sola fábrica, perdón, una sola maquinaria para producir aceite de oliva. Los romanos tenían máquinas para hacer aceite de oliva y muchos de ellos tenían solamente una máquina, que era un molino inverso. Era interesantísimo, ¿no? Cómo diseñaron esta máquina es una cosa maravillosa. Un molino inverso, solamente colocaban las aceitunas y por el accionamiento de una palanca se aplastaban las aceitunas y salía el extracto de la aceituna, que es el aceite. Interesantísimo. Pues bien, los que tenían ese negocio, una sola máquina, tenían que utilizar la figura del Societas Unius Rei. Luego también tenemos la Societas Omnium Bonorum, Societas Omnium Bonorum, que generaba una sociedad de tipo universal. Las dos primeras de tipo particular o singular, y esta tercera ya sería una sociedad de tipo universal. ¿Qué significa de tipo universal? Que ya se podía añadir varios patrimonios. Varios patrimonios se vinculaban para poder negociar, comerciar, establecer una industria de bienes presentes o futuros. Ojo, hoy en día el derecho moderno inadmite esta posibilidad, ¿no? No existe una sociedad que se dedique a estos fines. Lo que puede existir es inversiones de futuros, que es distinto. Ojo, inversiones de futuros, que son negocios contractuales de futuro, pero no una sociedad que se dedique a futuro, porque sería una sociedad con un fin no propiamente lícito, sería vender sueños. Sería lo que hizo el famoso caso de Bernie Madoff, ¿no? Que vendía sueños y la gente se lo comió. Asumió que eran válidas esas ofertas, etc. Pero bueno, en otro momento lo podemos discutir. Luego tenemos la Societas Publicanorum, muy famosa, que era la sociedad de aquellos que se dedicaban a la gestión del cobro de los impuestos. Los publicanos les llamaban la Societas Publicanorum, que era la sociedad constituida para el cobro de los impuestos. Ojo, ¿cuál era la relación práctica, ¿no? De estas? ¿Por qué los romanos pensaban que esto debía ser de este modo? Porque para ellos la idea era lograr tener un adecuado control sobre la recaudación de los impuestos. Eso era lo que les interesaba. Recaudar impuestos para poder mantener los beneficios, la élite. Pónganse a pensar ustedes, ¿no? Roma en el esplendor tuvo cerca de 1 millón de habitantes. Entonces necesitaban tener una estructura societaria adecuada para poder resolver el problema de la recaudación de los impuestos. Interesantísimo. Otra forma social, por ejemplo, las societas quaestas o quaestus, que era una sociedad de ganancias provenientes de actos a título oneroso, siempre que se realizaren después de constituida la sociedad. Es decir, las societas que era solamente utilizada para hacer negocios jurídicos, puntuales. Hoy en día existe una gran lucha ética y moral contra este tipo social, porque este es lo que se llama la societas el societas quaestus sería actualmente la offshore, ¿no? La sociedad que se constituye para lograr un mejor rendimiento para negocios puntuales. Te quieres comprar un departamento, te quieres comprar una casa, te quieres comprar un carro, pues te resulta siempre mucho mejor hacerlo a través de una compañía offshore. Es decir, una compañía ubicada en un paraíso fiscal o en un sitio de relajamiento de normas fiscales, porque el negocio es mucho más rentable.
Hoy en día está en cuestionamiento aquello. Yo tengo mis dudas, ojo. Bueno, estamos en derecho societario, ¿no? Yo me pongo la camiseta del derecho societario y les digo a ustedes, tengo mis dudas sobre el rechazo ético o moral a esas actividades. ¿Por qué razón tiene que entrometerse la moral y la ética en aquellas decisiones que están garantizadas por la Constitución? La Constitución establece claramente la libertad de disposición, la libertad de asociación, la libertad de decidir en qué forma me gasto mi dinero y también en qué forma yo decido acrecentar mi patrimonio. ¿Por qué razón la ética, bajo estos pretextos de persecución a políticos, etcétera, se quiere entrometer en estas cuestiones? Me parece que deberíamos discutirlo. Ojo, lo vamos a discutir después. Vayan pensándolo porque lo vamos a discutir, pero cuando ya tengamos más fundamentos para estas cuestiones. Yo anticipo un poco mi criterio en el sentido de señalar que encuentro reparos. Eso no significa que ustedes tienen que seguir esta opinión, pero debemos fundamentar. Ambas posiciones debemos fundamentarlas. Estas concepciones originarias y muy amplias de la sociedad, establecida ya desde el derecho romano, pues fueron dando paso de a poco a la necesidad de conseguir mejores mecanismos de cauce legal para la sociedad. Recordemos que la sociedad no es el contrato. Ojo, la sociedad no es el contrato. El contrato es el origen, la fuente de la sociedad. La sociedad es una situación jurídica que deviene del ejercicio de un derecho fundamental de asociación. ¿Pero qué es la sociedad en concreto? La sociedad es una persona. La sociedad es una persona jurídica. Es una ficción jurídica normativa, una estructura normativa, una creación eminentemente normativa, conceptual, categorial, a la que el derecho le ha otorgado personalidad jurídica. Pues bien, ustedes ya han visto mucho derecho y algunos de ustedes han sido mis alumnos, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos genéricos de la personalidad? ¿Cuáles son los elementos de la personalidad? Un sujeto de derechos, ¿qué elementos debe tener para ser considerado sujeto de derecho? Ya sea en derecho interno, derecho internacional, derechos humanos, en cualquier tipo de derecho siempre existen estos elementos básicos. ¿Cuáles serían, chicos? Profesor, yo diría que primero es el reconocimiento de la existencia de esta persona. Eso, muy bien, el reconocimiento o capacidad jurídica. Muy bien. ¿Qué más? Son dos. Usted en clase solía mencionar dos, el estatus jurídico y la capacidad jurídica. Excelente. El estatus jurídico y la capacidad jurídica. Pues bien, lo mismo se le debe conceder a la persona que surge como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación. Aquí hay un paréntesis, ¿no? Bueno, un paréntesis muy sencillo, vinculado a una teoría que propusiera Kelsen sobre la teoría de la personalidad. Kelsen, recuerden ustedes que estamos estudiando derecho desde una concreta perspectiva, ¿no? Para la cátedra, el derecho es una solución que se ofrece a los conflictos que surgen con ocasión de la convivencia. El sustrato metodológico del que partimos nosotros desde la cátedra es la escuela crítica de Frankfurt. Es decir, poner en cuestionamiento si el derecho funciona o no funciona, si sirve o no sirve. Si no sirve, pues tenemos que criticar, indagar, etcétera, y tratar de darle vida, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer aquí, fundamentarlo para que tenga vida, el derecho societario. Para limitarlo también, porque hay algunas normas que son excesivas. Pues bien, desde esa perspectiva, nosotros estamos estudiando el mundo del derecho, el mundo comunicativo del derecho, no el mundo de los fenómenos. Insisto, desde esa perspectiva también, en el mundo del derecho solo existen personas. Personas a las que se le reconoce una específica capacidad jurídica, personas que tienen un específico estatus jurídico.
esa capacidad jurídica deviene del reconocimiento, como dice la compañera Argudo. Pero en el ámbito de la capacidad jurídica existían dos elementos. El primer elemento es la capacidad de comportarse, la capacidad de actuar, la capacidad de acción, la capacidad genérica de acción, de comportarse, de actuar. Y en segunda instancia estaría la capacidad de intersubjetividad. Cuando hablo de intersubjetividad no me refiero al elemento, a un elemento psicologizante, sino me refiero a la capacidad normativa de tomar decisiones. Lo subjetivo es la capacidad de decidir. Y en función de esta capacidad de decidir, también la capacidad de asumir las consecuencias jurídicas de tomar ciertas decisiones. Es decir, la capacidad o susceptibilidad de ser objeto de una responsabilidad o, en general, de una culpabilidad. Culpabilidad civil, culpabilidad administrativa, culpabilidad orgánica societaria, culpabilidad penal. Todo tipo de culpabilidades ingresan aquí. Y luego, en el ámbito del elemento llamado estatus jurídico, pues tenemos un catálogo específico de derechos, de facultades y de obligaciones. Pues bien, si el ordenamiento jurídico, y aquí tenemos un paréntesis interesante, ¿no? El derecho, hay un debate hoy en día en torno a esta categoría que instituye la Constitución ecuatoriana y las otras constituciones latinoamericanas, ¿no? De darle derechos, otorgarle derechos a la naturaleza, ¿no? Realmente la naturaleza tiene todos estos elementos de la teoría de la personalidad. Bueno, me parece que podríamos discutirlo, ¿no? Sería en otro momento y en otro espacio. Pero a lo que voy, la sociedad, la societas, tiene estos elementos reconocidos y establecidos en el ordenamiento jurídico. Pues bien, retomando la idea de Paz Ares, el derecho societario sería el conjunto de elementos normativos para que esa capacidad jurídica que le permite actuar a la sociedad se realice de modo adecuado, que no tenga más limitaciones que las establecidas en la legislación, que sea el cauce adecuado para que se logre esos fines específicos. Lo mismo, la normativa societaria, el derecho societario también está encaminado a lograr la adecuada determinación de la responsabilidad. Pero no solo aquello, sino a lograr la adecuada limitación de la responsabilidad para aquellos que no intervienen directamente en la marcha de la sociedad. La estructura societaria constituye una de las más modernas expresiones del hombre en la búsqueda de los medios para realizar sus actividades comerciales, sus actividades industriales, necesarias para la compleja delimitación de la realidad económica actual. Les pongo un ejemplo. El índice de complejidad. El índice de complejidad, ojo, también yo utilizo muchos elementos del análisis económico del derecho para explicar estas clases, ¿no? El análisis de complejidad. Por ejemplo, en Japón, en Singapur, en Corea del Sur, el índice de complejidad está en torno a 17 y 19. ¿Qué significa? ¿Qué es el índice de complejidad? Es el grado en que un dólar se multiplica en la economía. Para hacerlo sencillo, vamos a interpretar que 19 significa el número de veces que ese dólar se intercambia en la economía. Pues en estas economías del primer mundo, ese dólar se mueve 19 veces, 18 veces, 17 veces. Por ejemplo, en Italia, entre 14 y 15 veces. En España, entre 13 y 14 veces. En Alemania, 17, 18 veces. En el Ecuador, en América Latina, 3, 4, 5, 6 veces. En promedio. Si analizamos ciertas zonas especiales, por ejemplo, Sao Paulo, ciertos distritos de Sao Paulo, pues podemos llegar a 12, 13. Córdoba en Argentina, muy importante. Santiago en Chile. El País Vasco en España, etcétera. Pero en Latinoamérica en general es muy bajo.
pues ese factor, ese índice de complejidad, genera una necesidad específica de parte del derecho societario. Es decir, el derecho societario tiene que tener unas específicas connotaciones, un desarrollo normativo específico para poder atender esa necesidad de multiplicación de ese uso de esos recursos. Porque de lo contrario, pues vamos a tener gran capacidad para poder mover recursos, pero no cauce legal para hacerlo. Nosotros en Ecuador tenemos los dos problemas, ni normas, ni emprendimiento que permita generar un mayor índice de complejidad. Es un problema terrible que tenemos en Ecuador. La pandemia ha puesto de relieve esta situación. La pandemia ha evidenciado la gran dificultad económica que tenemos nosotros, que dependemos casi exclusivamente de los productos primario exportadores. Se paraliza aquello y el Ecuador se va a la debacle. Y luego el comercio, ¿no? Las actividades comerciales no regulares, porque no son actividades propiamente regulares, ¿no? La economía está sumergida, etc. Pero bueno, ¿a dónde voy? A que estos condicionamientos económicos son los que generan la necesidad de desarrollar específicas normas para atender estos presupuestos. Este gran factor de multiplicación de los recursos, de utilización de los recursos en una economía, genera el distanciamiento cada vez mayor entre administración de la sociedad y capitalistas. En las economías menos desarrolladas destaca todo lo contrario. Empresas en las que está muy ligado el capital y la administración. Ustedes pueden observar y darse cuenta que la gran mayoría de empresas importantes en el Ecuador son empresas familiares. Empresas en las que destaca el componente accionarial vinculado a la familia. Son escasas las empresas que tienen componentes accionariales variados. En el primer mundo no ocurre aquello. Desde esa perspectiva, ese distanciamiento que existe entre ambos elementos que forman parte de la realidad societaria, se genera una necesidad a la que el derecho societario debe atender. Por ejemplo, ¿cómo dar garantías y protecciones para que aquellos que tienen los recursos, el capital, el dinero, decidan colocar esos recursos, ese dinero, en una sociedad? Pues, por ejemplo, debe aparecer unas reglas específicas contables en las que se garantice, se señale, se establezca que las cuentas de la marcha de la sociedad constituyen la imagen fiel de los estados contables y financieros. Porque el inversionista lo que tiene en sus manos es el informe financiero, contable, financiero, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados. Y cuando lo revisa, pues tiene que confiar, porque es un papel, es letra muerta. Es como los trabajos que envían los alumnos al profesor. En primera instancia tiene que haber un ámbito específico de confianza, ¿no? En el que el profesor asume que el alumno ha cumplido con las reglas éticas. Pero bueno, en nuestros sistemas estamos obligados siempre a utilizar el URCUN y todos los recursos disponibles porque los alumnos son bastante copiones. Entonces tenemos que asegurarnos. Es decir, el derecho administrativo en el ámbito de la educación universitaria, previendo esa circunstancia específica, ha dotado de ciertas herramientas para la revisión ética de los trabajos. Lo mismo en el ámbito del derecho societario. ¿Qué es lo que se ha hecho? Limitar que aparezcan los tipos sociales con una limitación de la responsabilidad respecto de los socios. La sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, se limita solamente al monto de las aportaciones de los socios, de los asociados. Eso es una cuestión interesantísima, una cuestión genial. ¿Cómo salvaguardamos la responsabilidad de los socios? Pues a través de las normas contables que reflejen y que castiguen gravemente a aquellos administradores
que falsean la información, etcétera. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de los administradores, ¿no? Una institución que en los últimos 25 años, 30 años, sobre todo en las últimas 2 décadas, ha recibido una transformación asombrosa. Pónganse ustedes a pensar que la marcha de una sociedad, una gran sociedad, depende de la gestión de una persona y su equipo de trabajo. Sus decisiones son muy importantes. Claro, por eso cobran lo que cobran, ¿no? Un CEO, un gerente, un representante general de una compañía importante, pues gana muchísimo dinero. Pero también las repercusiones de sus decisiones son importantes. Les pongo como ejemplo, hace poco saltó al escándalo societario y penal de la compañía Volkswagen, sobre haber utilizado un software para encubrir la cantidad de emisiones de CO2 que producía los vehículos de la marca. Y no fue una decisión técnica, fue una decisión administrativa. El grupo administrador decidió utilizar ese software, adaptarlo al cerebro del vehículo para que el cerebro corrija. Si dice 10, ponle 6. Si dice 8, ponle 5. Si dice 6, ponle 4, etc. Y así, un algoritmo. Pues cuando se descubrió, ¿qué pasó? Pues la compañía perdió inmediatamente su valor en acciones en el cerca del 12 al 15%. Es un perjuicio importante. Pues bien, etcétera. El derecho societario ha establecido una serie de mecanismos para confiar en el sistema, aunque existan estas particulares expresiones de deslealtad. Son las 11:52. Tenemos ya pocos minutos para que se acabe la clase. ¿Quién era la persona que me estaba ayudando? Yo, profesor. Muy bien, Catherine. Entonces, recuerde, Catherine, que nos vamos a quedar aquí en el análisis económico del derecho, ¿no? Análisis económico del derecho y derecho societario, para poder continuar la siguiente clase. La mecánica, la dinámica de la clase va a ser siempre esta, para poder calificarles a ustedes participación. En la siguiente y posterior sesión, yo voy a preguntar a alguno o algunos, depende, si lo hace muy bien uno, ya me quedo ahí, sobre el resumen de la clase anterior. Les pido que estén atentos porque en los próximos días ya voy a comenzar a subir todas las actividades. He tenido problemas con el campus virtual, pero ya se ha solucionado, entonces ya estoy subiendo todo. Ya he subido la bibliografía, la gran mayoría de la bibliografía, y semana a semana van a estar establecidos cuáles son las actividades que deben realizar. Les pido de favor que estén atentos entre hoy y mañana para que puedan ponerse ya al día, ponernos mutuamente al día. Voy a tener en consideración estas dificultades que yo he tenido para la entrega de sus trabajos. Tenemos el día de mañana, tenemos clases, ¿no? El viernes, perdón. El viernes tenemos 45. El viernes tenemos 45 sí, doctor, tenemos 10 horas. De sesión de clases y luego tenemos 45 minutos de tutoría. La tutoría la vamos a realizar probablemente a través del campus virtual. Entonces les pido de favor que todo lo que hemos revisado hasta ahora lo revisen, lo estudien y si tienen dudas o comentarios para poder revisarlos en las tutorías. También que estén atentos a lo que voy a publicar entre hoy y mañana para que de las lecturas que realicen, muy poca lectura va a ser porque no van a tener mucho tiempo, el día viernes me pregunten. Les doy paso a los comentarios, a las dudas, a las opiniones, porque tenemos escasos 5 minutos y debo hacer esto. Las clases son grabadas y hay que completar todos los recursos metodológicos.
por favor, para la retroalimentación, las dudas, las opiniones, los comentarios, abrimos este espacio de 5 minutos para que ustedes puedan opinar. Profesora, yo quería hacer un comentario al respecto cuando hablaba de la escuela de Frankfurt y cómo esta ha sido una crítica a la existencia del derecho. No sé si también sería bueno agregar o aclarar que esta crítica también incluye una idea de derecho en su existencia como una herramienta mismo opresora hacia la sociedad, es decir, entendiendo el derecho como un instrumento para manipular, para oprimir a la sociedad y a sus ciudadanos. Sí, claro, una de la escuela es un sustrato metodológico impresionante, ¿no? Las repercusiones no solo están vinculadas a estos ámbitos. Las primeras críticas que realizara, por ejemplo, Adorno es muy importante, estaban ligadas a poner, decía mi profesor, mi maestro Edmundo René Bodero, decía, a poner en el banquillo de los acusados al control social ejercido por el Estado. Control social no solo desde el sistema punitivo, sino también control social desde las otras normas del sistema, sobre todo política, democracia y las reglas societarias. Importante. Entonces, excelente, compañera Argudo. La idea es lograr determinar qué es el derecho y para qué sirve. Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a leer las normas, a estudiar las normas en sí, a estudiar un manual, una introducción, pero no a someter a examen lo que ha dicho tal o cual autor, ni si aquello sirve o no sirve. Necesitamos cambiar constantemente esa metodología y agregar la crítica, el instrumento crítico. Es más, si ustedes se dan cuenta, en todo trabajo de investigación hay un apartado que se llama discusión. Ese apartado de discusión está dedicado a realizar las observaciones críticas. Pues bien, prácticamente el 90% de mis clases son críticas, porque no tenemos mucho tiempo para hablar de la doctrina de consenso, sino tratar de establecer cuáles son las pautas adecuadas para que esas normas que vamos a estudiar aquí, por ejemplo, en el derecho societario, tengan o no tengan vigencia o deban tener o no deban tener vigencia. Entonces, desde esa perspectiva, si quieren leer algo sobre la escuela de Frankfurt, les recomiendo a Adorno, a Walter Benjamin, entre otros, ¿no? Puede ser tardíos, ¿no? La escuela de Frankfurt tardía, puede ser a autores como Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, que si bien ellos no se consideran que forman parte, son autores que constituyen o que han desarrollado todas sus teorías a partir de la crítica que realizare la Escuela de Frankfurt. Bien, ¿alguna otra cuestión? Profesor, una pregunta. Bueno, yo mi internet no me quería coger y logré entrar tarde. No sé si usted explicó si todas las clases usted va a pasar un link o es el link con el que mismo entramos y a qué hora mismo se va a hacer, si normal o así mismo a las 11 de los días que toque. Bueno, le explico. A nosotros nos envían las claves de acceso todos los días a las 12 de la noche. Entonces, en general, lo que yo voy a hacer en mi caso es tratar de pasarles una comunicación lo más temprano posible que tengan a mi disposición. Tengan en cuenta que yo no solo doy clases, sino que también realizo otras actividades. Entonces, eso por un lado. Voy a tratar de que utilicemos una misma hora para las clases, pero el link o el ID supongo que va a cambiar, porque eso no depende de mí, sino que depende de la gente de sistemas que nos envía las claves. La hora estoy tratando de jugar, porque ¿cuál es el problema? Que tengo que ver una hora en la que otro profesor no se meta, entonces he estado probando aquello.
empezamos la clase de la semana pasada a tal hora, tuve problemas con otro paralelo, entonces estoy probando. Yo creo que ya para la próxima semana tendremos un horario definido. Y con ese horario definido trabajaremos, compañera Pazmiño, ¿ok? Por lo pronto, revisen las publicaciones que realizaré en el campus virtual o a través de la compañera Argudo. Ya todos, Perfecto, profesor, gracias. ya todos están en el WhatsApp de grupal con la compañera Argudo, ¿no? Por favor, métanse ahí para poder estar comunicados. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Yo creo que ya estamos en la hora. Rápidamente, ¿alguien más? No, pues muy bien. Muchas gracias por su participación, por su asistencia. Saludos cordiales y éxitos en su jornada diaria. Hasta luego.